si es que no pueden preguntar o no se atreven a preguntar a viva voz, también pueden dejar sus preguntas en el chat y las vamos a ir respondiendo, o más bien Bárbara las va a ir respondiendo al final de la presentación. Por favor, Bárbara, adelante. Gracias, Gabriel. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por conectarse en esta fría mañana. Como decía Gabriel, ya llevo 5 años en la Seremia del Medio Ambiente y colega o futura colega de muchos de ustedes que están conectados también. Quise ampliar un poquito más la presentación debido a que la ley REP, la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor, se enmarca, ¿cierto?, en una gran temática que es la economía circular. Y sentí que era muy importante que pudiesen también conocer el contexto de los instrumentos que existen hoy en día a nivel del Ministerio del Medio Ambiente sobre esta importante temática que es la economía circular, y busca un poquito cambiar de paradigma, ¿cierto? Desde un modelo de producción, un modelo económico, hacia un modelo que imita un poquito los ciclos de la naturaleza. La presentación es un poco larga y tiene mucha información, pero la idea es que vamos profundizando en los temas que son más interesantes, otros los vamos pasando, pero siento que van a quedar con conocimientos bastante amplios de todo lo que se está trabajando a nivel país y también de algunas cosas que estamos haciendo a nivel de la región, ¿ya? Hay algunos contenidos que quiero contarles, que hay algunos tips de consumo responsable y de reciclaje. Esta presentación es bien transversal para todo tipo de público, para quienes manejan algo de información y para quienes no manejan casi nada. Entonces es importante tener algunos tips y también contarles los avances de la hoja de ruta de economía circular, que es una hoja de ruta que tenemos ya vigente y que apunta metas hacia el año 2040, también de la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor. También tenemos un instrumento muy importante que es la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos. Hay una hoja dirigida también al rubro de la construcción y demolición, y también contarles algunos antecedentes de la región y finalizar con algunos datos de algunos emprendedores regionales que están trabajando ya en temas relacionados a economía circular. Me imagino que ya muchos han visto parte de estos esquemas, ¿cierto? Que comparan un poco los dos modelos económicos de desarrollo, uno en el cual ya estamos insertos hace mucho tiempo, y otro que es el modelo de economía circular al cual aspiramos, ¿ya? Y el modelo de economía lineal, como muchos de ustedes saben, se basa en algunas premisas que han mal equivocadamente han pensado que los recursos naturales de nuestro planeta son ilimitados, ¿cierto? Y que podemos extraer recursos naturales y materias primas de una forma ilimitada pensando en que estos son renovables todos, y no es así, como el caso de los metales, por ejemplo, que son recursos naturales no renovables, y se extraen, es cierto, pensando en que son recursos ilimitados para producir productos o servicios de consumo, ¿cierto? También bajo un concepto quizás un poco erróneo, pensando en que necesitamos muchos de esos productos de consumo, y eso no es así. Hay muchos productos que realmente no necesitamos, o no necesitamos recambiar a una frecuencia tan alta que está generando muchos impactos, sobre todo en la primera escala de la extracción, ¿cierto? Y cuando consumimos muchos de esos productos o servicios, ¿cierto? Desechamos. Desechamos energía, desechamos recursos y desechamos basura también, ¿ya? Entonces, ¿qué busca la economía circular? Busca tener un cambio de este paradigma, ¿cierto? De extraer, producir, consumir y desechar, y imitar un poco los ciclos de la naturaleza, en donde la basura no existe y donde todos los residuos que se van generando en un proceso, ya sea energía o recursos materiales, digamos, vuelven a insertarse en un ciclo. Y la economía circular lo que busca es cambiar este paradigma desde antes que se generen los residuos, es decir, desde la etapa de diseño de los productos o servicios, ecodiseñando esos productos o servicios de tal manera que se pueda optimizar el uso de las materias primas, de la energía, del agua, etc., ¿ya? Y diseñando productos y servicios que puedan tener una vida útil mucho mayor a la que tienen actualmente
bajo este concepto, ¿cierto?, que muchos conocen también de obsolescencia programada, alargar la vida útil de esos productos o servicios, quizás dirigirnos a productos que no sean solamente de propiedad de cada uno, sino productos colectivos, ¿cierto? En algunos países ya se está viendo que hay edificios de vivienda, ¿cierto?, en donde vienen con algún automóvil y ese automóvil es colectivo. No cada persona tiene un automóvil, sino que son vehículos compartidos, o lavadoras compartidas, o lavadoras en arriendo, y si se echa a perder la lavadora, yo no compro otra, sino que la recambian, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, la idea es que estos productos o servicios tengan una vida útil un poco más larga, y en el caso de que ya la vida útil de estos productos, ¿cierto?, tenga un fin, los materiales con los cuales están construidos estos productos vuelvan a recircularse, o reusarse, o repararse, revalorizarse, etc. Hay muchas R hoy en día, ya no estamos solamente en las 3 R, hay varias R de rechazar, de reparar, ¿cierto? Entonces, la idea es que, como digo, esta economía circular evite la generación de los residuos y esté bajo el paradigma de la prevención sobre el reciclaje, ¿cierto?, que es mucho más complejo hoy en día por todos los costos asociados, costos ambientales y costos económicos también, ¿ya? Tenemos algún contexto como muy general, ¿cierto? En la crisis provocada por la pandemia, ¿cierto? Todavía algunos estamos trabajando, estudiando en casa, ya a poco vamos retomando algunas actividades presenciales, pero en todo este tiempo yo creo que hemos podido constatar el impacto que hemos producido, ¿cierto?, sobre el planeta, y también nos hemos dado cuenta que podemos vivir con menos de lo que pensábamos que era necesario para vivir en términos de recursos. Hemos hecho muchas actividades de manera virtual, ahorrando muchos recursos económicos y de energéticos también, ¿cierto? El transporte, antes nos limitábamos a hacer seminarios porque teníamos que traer expertos de la otra parte del mundo, y ahora sabemos que se puede hacer. Entonces, hay muchas cosas que nos hemos replanteado, y también hemos podido aprender y reflexionar sobre, por ejemplo, el consumo. Al estar en la casa nos hemos ido dando cuenta también de todo lo que consumimos, o de lo que hemos dejado de consumir, y de lo que vamos generando como residuos también. Al estar más tiempo en la casa hemos generado también más residuos. Y aquí solamente contarles un contexto. Aquí hay un mapita sobre los sitios de disposición que tenemos hoy en día en nuestra región. Tenemos solamente un relleno sanitario, que es el relleno sanitario de La Laja, que recibe los residuos sólidos domiciliarios de todas las comunas de la provincia de Yanquihue. Tenemos un centro de tratamiento integral que está en la comuna de Futaleufú, que ha sido pionero y un ejemplo a nivel nacional por la alta tasa de reciclaje que bordea el 40%, en donde se separa la fracción orgánica e inorgánica, y hay una parte para la fracción descartable, que es a lo que apunta el relleno sanitario La Laja hoy en día. Quiere transformarse en un centro de tratamiento integral. La Asociación de Municipalidades de la provincia de Yanquihue está trabajando en desarrollar proyectos para que en el relleno sanitario La Laja exista una planta de compostaje, y además una planta de reciclaje de residuos inorgánicos, y un centro de educación abierto a la ciudadanía, para darle una vuelta, digamos, al cómo se están manejando, solamente pensando en la fracción descartable de los residuos domiciliarios. Tenemos todavía, lamentablemente, vertederos municipales que están generando muchos impactos en el suelo, en las aguas, en el aire también. Sobre todo en la provincia de Chiloé hay una crisis sanitaria hace muchos años, y eso ha sido desencadenado porque no han tomado decisiones, ¿cierto? No se han tomado decisiones para tener algún sitio provincial que cumpla con la normativa 189, que es lo que tenemos para relleno sanitario, o contar con un centro de tratamiento integral para los residuos domiciliarios. Pero también tenemos algunos vertederos industriales. En la provincia de Chiloé habían varios de estos vertederos industriales que se cerraron debido a la crisis sanitaria que estalló el año 2019, y ya nos quedan algunos como el de Rexin, Dorin, Ecoprial, en Osorno, ¿cierto?, que todavía siguen recibiendo algunos residuos industriales. Y solo a modo de ejemplo, para que tengamos algunos números en nuestra mente, en nuestra región se generan alrededor de 1 millón de toneladas de residuos, sumados los residuos industriales y los residuos domiciliarios, y los residuos industriales duplican los residuos domiciliarios que se generan, ¿ya?
En términos generales, los residuos municipales o domiciliarios son los que nosotros generamos en nuestras casas, o los que se generan en algunas actividades comerciales que son asimilables a los que generamos en la casa, ¿ya? Y los residuos industriales son, por supuesto, los que generan las actividades industriales. Hay una ley que es el decreto supremo del RETSET, del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, que obliga a las empresas a declarar cuántos residuos generan. Y de ahí, de esa plataforma, nosotros obtenemos los datos para poder hacer análisis, elaborar políticas públicas, etc. Solo contarles que esta es una foto del año del vertedero La Bonita, en donde se depositaban los residuos sólidos domiciliarios desde el año 2016 hacia atrás, digamos, y aquí había muchos costos ambientales, pero también costos sociales, porque había muchas personas que vivían en tomas en estos sitios, y trataban de recuperar algunos materiales viviendo en condiciones muy inhumanas, poco sanitarias, ¿cierto? Y de riesgo para la salud de ellos, para sus niños, etc. Y esto pudo cambiar cuando se construyó el relleno sanitario de La Laja, disminuyendo esos costos ambientales y costos sociales también. Aunque el costo social no fue muy fácil de subsanar debido a que estas personas estaban acostumbradas a recuperar parte de estos materiales y ya en el relleno sanitario obviamente no se podía autorizar que ingresaran a este lugar, por lo tanto también ahí hay que buscar mecanismos para que los recicladores de base puedan formalizarse, que eso es lo que se está haciendo hoy en día, y puedan recuperar estos materiales y puedan vivir de ello también, ¿ya? Sabemos que el relleno sanitario se construyó pensando en una vida útil de 20 años, ya lleva 6 años operando, y la vida útil va acortándose, por lo tanto, esa es la idea de cambiar el sistema o el modelo de gestión de residuos, de los residuos domiciliarios de la provincia de Yanquihue, y convertir un poco este relleno sanitario que solamente recibe una fracción descartable, pero que hay muchos materiales de acá que se pueden rescatar, y construir una planta de compostaje y una planta de reciclaje para poder rescatar esto, no aquí, sino en origen, sino con un plan y un modelo de gestión que cada una de las comunas de la provincia de Yanquihue va a tener que empezar a implementar para que aquí realmente llegue solamente lo descartable. Esto es una proyección en el tiempo, no es algo que sucede de un día para otro, ¿ya? Y el relleno sanitario, como muchos saben, cumple y obedece a una normativa que es el Decreto Supremo 189, en donde se protege el suelo de ser contaminado, se protegen las napas subterráneas también, donde los líquidos lixiviados y el agua se tratan mediante un sistema de tratamiento de agua también. Aquí hay un tipo humedal en donde también se van depurando esas aguas para poder ser después emitidas y cumplir también con el Decreto Supremo 90, y se va aportando una cobertura diaria también para que se vaya compactando esta torta de residuos. Como ejemplo también teníamos el Centro de Tratamiento Integral de Futaleufú que yo les mencionaba, en donde hay una correa transportadora donde se separan los residuos domiciliarios. En Futaleufú hay una ordenanza que rige la separación en origen de toda la población que habita en el radio urbano, el sector urbano de la comuna. Entonces las familias fueron equipadas con contenedores, pasan camiones de manera diferenciada recolectándolo y también recolectando los residuos orgánicos. Este es como un ejemplo de modelo de gestión que deberíamos seguir con varias otras comunas y que ya se está haciendo en algunas otras comunas de manera piloto también, sobre todo en Chiloé, ¿ya? Y ahí se deposita lo descartable en algunas celdas que están siendo utilizadas para la disposición final, ¿ya? Pero por otro lado tenemos esta otra realidad que son los vertederos de las comunas de Chiloé, 9 vertederos en la comuna de Chiloé, todavía tenemos en Gualeguay, en Chaitén, en Palena y también en Osorno, que también es un problema tremendo, en donde se reciben ahí también todos los residuos de las comunas de la provincia de Osorno. Entonces, bueno, aquí hay algunos videos, vamos dejando algunos tips también en la presentación. Es súper bueno que puedan ir revisando después cuando les compartamos esta presentación algunos videos como el consumismo, el hombre, que en realidad más que el hombre es el ser humano. Hoy en día ya no hablamos en términos de género, sino de ser humano o de hombre y mujer, ¿cierto? Y la historia de las cosas. Y partimos de esta base que el mejor residuo es aquel que no se genera. Por eso la ley REP tiene como base la jerarquía del manejo de residuos, que parte desde la prevención, desde evitar generar residuos, ¿cierto?, a través de un consumo responsable, de comprar solamente cosas que necesitamos,
Y luego hay una escala de valorización que va desde la reutilización, el reciclaje y todas las otras R que existen, tomando al final la alternativa de la valorización energética. El Ministerio de Medio Ambiente apunta en sus modelos, ya sea a través de la ley REP o de la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, a una valorización que tenga como en última alternativa la valorización energética, debido a que la pirólisis o la gasificación, ¿cierto?, apunta a generar energía a través de residuos, pero residuos que podrían ser rescatados en algún momento, ¿cierto? Quizás para algún tipo de residuo que no sea reciclable puede apuntar en mayor medida, pero la idea es que antes se dé un valor a esos recursos naturales que pueden evitar que sigamos extrayendo recursos naturales desde el origen, digamos. Y dejando al final la eliminación. Hoy en día no estamos, por supuesto, operando de esta manera, sino que estamos al revés. Estamos generando una gran cantidad de residuos para eliminación y valorizando muy poquito. ¿Ya? Pero hay mucho Bárbara, más. disculpa, hay una consulta de Camila. No sé si lo puedes responder ahora o la haces al final del... Si se puede ahora, no hay problema. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Esto me quedó la duda sobre el transformar el relleno sanitario La Laja en un centro de tratamiento integral. Eso de la separación es para, o sea, ¿con eso aumentaría su ciclo de vida o no? ¿O una vez que llegue el término de cierre tiene que cerrarse? Me quedó la duda. Sí, gracias por tu pregunta, Camila. El relleno sanitario La Laja se construyó aspirando a una vida útil de 20 años. Ya lleva operando 6 años aproximadamente y ya está casi cerrando un primer alveolo, que son los alveolos. Vamos a poner una fotito aquí para que se vean. Los alveolos son estos como celdas, digamos, que se van rellenando y después se abre un segundo alveolo para continuar con la disposición en altura, digamos, de estos residuos. Lo que se aspira de manera muy ambiciosa en el relleno sanitario La Laja es que al transformar este sitio en un centro de tratamiento integral, no se separe, por supuesto, aquí cuando llegan los camiones con la basura, sino que esto se separe en origen, que cada una de las comunas de la provincia de Yanquihue pueda tener modelos de gestión de residuos, de pilotos de recolección casa a casa, o puntos verdes, o entrega compostera, con el fin de que acá solamente lleguen los residuos descartables. Sabemos que eso es algo gradual y paulatino en el tiempo, ¿ya? Pero la idea es alargar la vida útil del relleno sanitario, que es un relleno construido para manejar la fracción descartable. Esa es la teoría, ¿cierto? Los residuos, la basura, y hoy sabemos que no todo esto es basura, que hay muchos materiales que se pueden rescatar. Entonces, al implementar estos modelos de gestión en cada una de las comunas, lo descartable debería ser menos, por lo tanto la vida útil del relleno sanitario debería ser no 20 años, sino ojalá 30 años. Hay algunas proyecciones de la asociación que aspiran a 100 años, pero eso es bastante ambicioso y bueno, si se cumple maravilloso, si no, si ya se alarga más allá de 20 años también es un aporte. Entonces, claro, cuando ya no quede espacio acá en el relleno de La Laja, este es un sitio bastante grande, me parece que tiene como 30, 40 hectáreas, por lo tanto, quizás podría abrirse otro alveolo o tener la necesidad de ingresar un nuevo proyecto al sistema de evaluación, ampliando el sitio de disposición final del relleno de La Laja. Pero la idea es que la planta de compostaje y la planta de reciclaje que se puedan construir aquí operen de manera ilimitada, digamos. No sé si respondí parte de tu pregunta, Camila. Sí, gracias. De nada. Bueno, y también tenemos información sobre la composición de los residuos, que también es importante y sabemos que bordea el 50%, ¿cierto?, la cantidad de residuos orgánicos que generamos en nuestras casas. Aquí estamos hablando a nivel de residuos domiciliarios, y va variando la composición de las otras fracciones, ya sea papel y cartón, que bordea un 8%, ¿cierto?, el vidrio un 4%, plástico 11%, y otros materiales 19%, que podría ser lo descartable, lo que ojalá solamente esa fracción llegara a los sitios de disposición final, al relleno sanitario o a los vertederos, y toda esta fracción pudiese ser recuperada, donde estamos hablando del vidrio, el plástico, los metales, el papel y el cartón, y la materia orgánica también recuperarse, porque sabemos que la materia orgánica es la que genera la mayor cantidad de impactos en estos sitios de disposición final.
la materia orgánica se descompone y genera mucho líquido, mucha agua, ¿cierto? Que son los líquidos lixiviados, que esos son los que producen los malos olores, la atracción de los vectores, estamos hablando de aves, roedores, perros u otros animales, ¿cierto? El gas metano, que también aporta al calentamiento global, al ser bastante más contaminante que el CO2, y así sucesivamente. Entonces, si sacamos la fracción orgánica, si compostamos eso, y obtenemos un abono que también es un beneficio para nuestra tierra, ¿cierto? Estaríamos depositando solamente residuos secos, y eso es algo que alarga la vida útil también y minimiza un poco los impactos, y de estos residuos secos también recuperar en origen lo que pueda ser recuperado, ¿cierto? Para depositar solamente una fracción descartable que siempre va a existir. Hay muchos que apelan a la basura cero, al concepto de basura cero, pero es muy complejo implementar algo así porque siempre vamos a generar, como dicen, el pañal del guagua, los papeles del baño u otras cosas que no se pueden rescatar. Por lo tanto, necesitamos igual de sitios de disposición final que cumplan con la normativa, en donde se minimicen también los impactos, ¿ya? Hay mucho potencial en estos residuos orgánicos, no me voy a detener en esto porque hay mucha otra información, pero también les dejo aquí algunos videos recomendados para que puedan revisar. Y en términos de la fracción inorgánica, que es la fracción seca, ¿cierto? También tenemos una diversidad de materiales que podríamos hacer una charla solo de los materiales que nosotros generamos a partir de los productos de consumo de nuestros hogares. Y aquí solamente algunas recomendaciones de rechazar algunos de los tipos de materiales y la invitación es que en el momento del consumo tomemos ciertas decisiones, que conozcamos también los tipos de materiales que existen. Muchos de ellos son reciclables, pero otros no, como el número 7, por ejemplo, y que conozcamos también los puntos de reciclaje que existen en nuestras comunas. Aquí también dejo esto solamente para que lo tengan como información, algunas alternativas de reutilización que son, a mi juicio, más a nivel de educación ambiental, pero que no solucionan el problema a gran escala, porque los volúmenes son tan grandes que estas iniciativas solo nos sirven de manera muy puntual, ¿cierto? Y de manera educativa para los niños, para los establecimientos educacionales, ¿ya? Entonces, el primer paso es pensar antes de comprar, ¿cierto? No volverlos locos con estas ofertas que de repente se promocionan, con los Cyber Day, etcétera, sino que pensar si realmente nosotros necesitamos esos productos de consumo que están generando tantos impactos en nuestros ecosistemas, y sobre todo pensar en evitar empaques innecesarios. Ya vemos de repente en los supermercados que hasta un plátano viene envuelto en plástico y en Plumavit, y eso sí que es un poquito descabellado, ¿cierto? Pensando también en consumir en locales fomentando el apoyo al comercio local, ¿ya? Al comercio local y al comercio justo también, ¿ya? Hay siempre alternativas, estos son algunos tips que mostrábamos al inicio, ¿cierto? En los contenidos, siempre hay alternativas, algo tan sencillo como las bolsas de té, en poder consumir té a granel, y también hay muchas alternativas para los elementos desechables. Hoy tenemos una ley de prohibición de los plásticos de un solo uso, que también les voy a contar en otra lámina. Claro, también podemos decir que hay otros materiales que también son de un solo uso, que si bien no son plásticos, igual son un residuo, igual son de un solo uso, aunque no sean plásticos. Entonces, pensar en que podemos usar, quizás si nos queremos comprar un café, no queremos el vaso y la tapa, queremos el café. Por lo tanto, tengamos algunos de estos vasitos que son reutilizables, o enviemos colaciones también un poquito más sustentables a nuestros hijos en Tupperware o en contenedores, ya no se usa tanto el Tupper. En fin, hay una serie de otras alternativas, ¿ya? Y cuando ya no es posible reutilizar y ya tenemos que reciclar, ¿cierto? Ahí también prepararlo para el reciclaje de una manera adecuada, limpio y seco, no es basura, como se dice. Entonces también reciclar de una manera adecuada, sin restos de alimento, aplastar los envases, porque finalmente una de las brechas que tenemos en el mundo del reciclaje es el espacio y el transporte. Y no podemos transportar aire porque eso es muy caro. Entonces la idea es que todo esté bien aplastado, bien compactado, para que se transporten materiales y no solo aire, ¿ya? Y ahí hay un ejemplo, algunas fotitos que también les dejo, y comentarles que en Puerto Montt existe un punto limpio, que es el punto limpio de la Fundación de las Familias. Ahí también hay personas, dos recicladores que están ahora certificados como recicladores de base, que es Patricio y Patricia, y invitarlos porque ahí es una súper buena instancia. Les dejo la ubicación también,
de aprendizaje y de conocer una buena iniciativa que tenemos. Y comentarles también que el Ministerio tiene una página, que ahí también se las dejo, en donde están mapeados los puntos verdes de todas las comunas de la región. Pueden haber algunas variaciones de información, porque hay algunos puntos que se van cerrando, otros que se van abriendo, por lo tanto, también dejo la información de los encargados de medio ambiente de las comunas, porque ahí es muy importante que puedan corroborar ciertos datos con los encargados de cada municipio. Finalmente son los municipios los que están mandatados por ley a hacerse cargo de los residuos, del manejo de los residuos domiciliarios, así es que también les dejo la información de ellos, ¿ya? Y bueno, desde el reciclaje a la economía circular, también cambiamos un poco el paradigma de pensar de una economía del reciclaje a una economía circular, que no solamente busca reciclar, sino pensar en la prevención, pensar en el ecodiseño, pensar en la optimización del uso de las materias primas, de la energía, ¿cierto? Y pensar en ocuparnos de los residuos, pero que eso no sea la prioridad, que sea la prioridad evitar la generación de esos residuos, y que si ya no es posible, ahí pensar en el reciclaje, pero como tercera opción, no como primera, ¿ya? Ahí también dejo algunas frases de reflexión. Y bueno, si nos vamos a enfocar en los instrumentos que tenemos como país para poder caminar o transitar hacia la economía circular, tenemos hoy en día un potente instrumento que es una hoja de ruta, que se construyó gracias al trabajo colaborativo de muchas instituciones, del Ministerio de Economía, de Corfo, de Eurochile, de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, del Ministerio de Energía también, y del apoyo de muchos privados para construir estos lineamientos, ¿cierto?, hacia una economía circular. ¿Por qué tenemos una hoja de economía circular? Esto se relaciona también con el cambio climático, ¿ya? Si a todos nos preocupa el cambio climático, hay muchas cosas que podemos hacer. El país, al estar adherido a compromisos internacionales, ¿cierto?, debió desarrollar un documento que se llama Contribución Determinada a nivel nacional. Son documentos públicos que están en el sitio web del Ministerio, y donde esos documentos apelan a que los países se comprometan con ciertas medidas, ¿ya? Y medidas de mitigación, adaptación e integración para combatir el cambio climático. Dentro de las medidas que el país se comprometió, dentro de la integración, está la economía circular, ¿ya? ¿Y cuál es la contribución? Y una de las exigencias de los países es que dentro de la integración se generen métricas, ¿cierto?, para poder medir la circularidad de los países, ¿ya? Hay objetivos de desarrollo sustentable que también están considerados dentro de estos instrumentos, y también una de las medidas era desarrollar una hoja de ruta de economía circular, ¿ya? Otra de las medidas era desarrollar una estrategia nacional para el manejo de los residuos orgánicos, que es algo que también el país ya desarrolló. Entonces, algunas de las metas que tiene la hoja de ruta de economía circular es tener un mínimo de un 65% de reciclaje al año 2040 y un máximo de los residuos de un 10% que sean llevados a los rellenos sanitarios. Hoy sabemos que es un 99% va a los rellenos sanitarios, pero se aspira a que al año 2040 solamente el 10% de lo que se genera vaya a relleno sanitario y ojalá un 65% se recicle. ¿Y qué instrumento tenemos muy potente para esto? La ley RED, ¿ya? La ley de responsabilidad extendida al productor y fomento al reciclaje, y también la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos. Solo como para mostrarles quiénes participaron en la elaboración de la hoja de ruta de economía circular, participaron instituciones y organizaciones del sector público y privado, aquí está el listado, también se los dejo, y un comité internacional, y hubo una carta GAN también en donde se inicia el año pasado esta consultoría hasta que ya se cierra la consultoría y tenemos una hoja de ruta con un plan de acción y un plan de monitoreo. Hay ciertos focos transversales que tenía esta hoja de ruta también que se basan desde la obtención de las materias primas, como conversábamos aquí. No es solamente importante gestionar los residuos, sino que implementar acciones desde la obtención de materias primas, desde que se produce, ¿cierto? Desde que se consume productos o servicios hasta que se gestionan o se generan los residuos. Y el año antepasado se desarrollaron varios talleres en varias regiones en donde se priorizaron también ciertos sectores que tenían algún tipo de potencial circular. Hicimos un taller con integrantes de varios sectores y rubros productivos,
Y aquí vimos que habían hartos sectores que tenían un potencial circular para poder implementar ciertas acciones, como la acuicultura, la agricultura, ¿cierto? El rubro de la construcción. Aquí no aparece turismo, pero eso es algo que también se discutió, el comercio, el retail, etc. Eso en términos generales con la hoja de ruta economía circular. Podríamos tener una charla exclusiva para cada uno de estos temas, pero quiero darles como el bagaje completo de todos los instrumentos que existen. Si bien la hoja de ruta se desarrolló en los últimos 2-3 años, anteriormente, el año 2016, se publica la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje, la Ley 20.920, y se inicia un camino que busca, ¿cierto?, cambiar este paradigma de la economía lineal a la economía circular, y lo que busca también es cambiar la jerarquía del manejo de residuos, esta ley, desde la prevención hasta la eliminación, evitando la generación de residuos a través de un consumo responsable, pensando en una reutilización antes del reciclaje, y para la reutilización es necesario acondicionar los residuos, limpiar, desarmar, enfardar, etcétera, ¿cierto? O pensar en un ecodiseño, en que cuando los productos ya terminen su vida útil se puedan reutilizar también muchos de esos componentes, y teniendo en tercer lugar el reciclaje para aprovechar estos residuos como recursos naturales o materias primas, ¿ya? Pensando en dejar la última escala a través de la eliminación. Entonces la ley REP es un instrumento económico de gestión de residuos. Esta ley obliga a productores de ciertos productos a organizar y financiar la gestión de esos residuos, ¿ya? A través de la inyección de recursos económicos. ¿Cómo opera? Va a operar a través de 6 productos prioritarios. La ley ya cumplió 5 años y la idea es que cada 5 años se hiciera una revisión de esta ley para incorporar nuevos productos prioritarios. Ahora en mayo terminaba una consultoría para estudiar el potencial de incorporación de nuevos productos prioritarios. La ley partió con estos 6, que son 3 del rubro automotriz, neumáticos, baterías, aceites lubricantes. Tenemos 2 grandes productos que son los envases y embalajes, todo viene envasado o embalado, y también un gran producto que son los aparatos eléctricos y electrónicos. Hoy están conectados hoy día a través de un computador, una tablet o un teléfono celular, y estamos rodeados de aparatos eléctricos y electrónicos, y también pilas. ¿Qué se está estudiando hoy en día? Se está estudiando la posibilidad de agregar pesticidas, vehículos pero completos, artículos de pesca y acuicultura, medicamentos, y hay otros productos que también se está investigando si tienen potencial de incorporarse a esta ley, ¿ya? Tenemos cada uno de estos productos prioritarios, de estos 6 productos prioritarios, va a contar con un decreto supremo, ¿ya? Con un decreto supremo que va a fijar metas de recolección y valorización, ¿ya? El decreto supremo de envases y embalajes y de neumáticos son los decretos que ya tenemos aprobados y que van a entrar en vigencia a partir de mediados del año 2023. Aquí hay un error de la lámina, pero ambos decretos supremos entran en vigencia a mediados del año 2023, donde las metas de recolección y valorización ya van a entrar en vigencia, y todas las empresas productoras de estos productos prioritarios van a tener que inyectar recursos a un sistema de gestión para recolectar y valorizar los residuos necesarios para cumplir con esas metas. También se están desarrollando, ¿cierto?, los decretos supremos de aceites lubricantes, de baterías, de aparatos eléctricos y electrónicos y de pilas, ¿ya? ¿Cómo opera la ley REP? Esto es muy importante que pongan atención. También indicar que es considerado un productor aquella empresa que fabrica un producto o que lo introduce en el mercado. En términos de neumáticos, no tenemos neumáticos fabricados en el país. Hay un tipo de neumático que se fabrica pero se lleva a Brasil, y todos los neumáticos que tenemos en nuestro país son importados. Por lo tanto, no es solamente productor aquel que fabrica un producto, sino también el que lo coloca en el mercado a través de la importación, ¿ya? Entonces, en términos generales, ¿cómo opera la ley REP? Se hicieron, antes en el proceso de elaboración de los decretos supremos de cada uno de estos productos prioritarios, se realiza un AGIES, que es un análisis general de impacto económico y social, ¿ya? A través de ese análisis general de impacto económico y social, se levanta información sobre la capacidad instalada que existe para procesar estos materiales.
Es decir, en términos de este producto que son los neumáticos, se levantó la capacidad que existe en nuestro país de empresas que hacen reciclaje o que valorizan neumáticos fuera de uso, ¿ya? Neumáticos que ya no se pueden seguir utilizando. Y se constató que esa capacidad instalada era capaz de procesar el 35% de los neumáticos que se generan a nivel neumáticos fuera de uso, que se generan en nuestro país. Pero de esa capacidad instalada, solamente estaba operando esas empresas de reciclaje para poder procesar un 25% de los residuos de neumáticos fuera de uso que se generan en el país. Por lo tanto, la primera meta del primer año que entra en operación, que no es el 2021 sino el año 2023, debe partir de una base de una capacidad operativa. Y pasa lo mismo para todos los otros productos prioritarios. En términos de envases y embalaje, donde tenemos plástico, metal, vidrio, etcétera, no podemos pedirle a las empresas que se hagan cargo el primer año del 100% de los residuos que se generan, porque en nuestro país no existe una capacidad instalada para poder hacerse cargo del 100% de esos residuos que se generan. Y por lo tanto, además, existiendo una capacidad instalada, de esa capacidad instalada no está operativa al 100%, ¿cierto? Hay una capacidad que está operando que se puede hacer cargo de un cierto porcentaje. Por eso las metas de recolección y valorización son graduales, y uno de los principios de la ley REP es justamente el gradualismo. ¿Por qué? Porque a medida que vayan pasando los años y vayan aumentando de manera gradual, las metas de recolección y valorización, se va a ir generando una capacidad instalada mayor. Y ahí también es donde opera una de las metas de la hoja de ruta de economía circular, que es aumentar los empleos verdes, por ejemplo, o aumentar los emprendimientos circulares, porque se va a ir abriendo un mercado para ello. Eso es lo que se tiene que ir fomentando. Entonces, en términos de las metas de recolección para los neumáticos, ¿cierto? Parte de manera gradual hasta llegar a una maduración final en donde se va a exigir que las empresas que dejan neumáticos en el mercado y que dejan de estar, o que quedan en una condición fuera de uso, se recolecten el 90% de los neumáticos que se generan a nivel de nuestro país, después de varios años de ya implementada esta ley. Pasa lo mismo con los envases y embalajes, en donde el Decreto Supremo 12, que también los invito a revisarlo, el Decreto Supremo 12 separa los envases en envases domiciliarios y también en envases no domiciliarios, que son los envases que se generan a nivel industrial. Y se parte con metas que son bastante conservadoras el primer año, pero que a contar del año 12, estamos hablando del año 2035, deberíamos ya tener tasas de reciclaje sobre el 40 o 50%, dependiendo de los tipos de envases y embalajes que estamos normando, ¿ya? Se parte con metas conservadoras a partir del año 2023, pero estas metas van aumentando de manera paulatina, porque también se relaciona mucho con lo que hablábamos de generar una capacidad instalada y una capacidad operativa a nivel de nuestro país. Eso en términos muy generales de la ley REP. ¿Cómo opera esta ley REP? A través de sistemas de gestión. Como yo les mencionaba, los productores deben agruparse en sistemas de gestión colectivo y deben inyectar recursos económicos a esos sistemas de gestión, que a través de licitaciones van a contratar a empresas para que realicen recolección y valorización de estos porcentajes de materiales que deben recolectar, y también pueden asociarse a través de convenios directos con los municipios para poder apoyar la recolección en diferentes comunas, ¿ya? En términos de la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, sabemos que más de la mitad de los residuos que se generan son orgánicos y que generan muchos de los impactos que ya les comenté, y que menos del 1% de esos residuos se valoriza hoy en día. Entonces, ¿qué busca la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos? Busca cumplir y lograr algunas metas que también se relacionan con algunos de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que es reducir el 50% de la pérdida y desperdicio de alimentos. Si partimos de la base que el primer escalón dentro de la jerarquía en el manejo de residuos es la prevención, tenemos que prevenir que se desperdicie alimento, porque al desperdiciar alimento también estamos desperdiciando recursos, materias primas, frutas, verduras, etc. Y aquí también la invitación es a comprar
lo necesario para y planificar, por ejemplo, las comidas en nuestras casas, para evitar botar alimentos, ¿ya? Porque eso también genera un impacto ambiental. Entonces, una de las metas es reducir el 50% de la pérdida y desperdicio de alimentos. Yo los invito a que revisen también la estrategia que está en el sitio web del Ministerio para que puedan ver a través de qué acciones se pueden cumplir estas metas. Y también al año 2030 valorizar el 30% de los residuos orgánicos, que generamos en nuestros domicilios, y al año 2040 lograr un 66% de la valorización de estos residuos orgánicos. Algunos de los ejemplos de las acciones que están consideradas en esta estrategia son la entrega de al menos 500.000 composteras o vermicomposteras a nivel domiciliario, partir un trabajo fuerte con establecimientos educacionales también. Hay compostaje que se puede hacer a nivel comunitario, ¿cierto? Y ahí también hay alianzas en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entregando quizás o convirtiendo barrios en barrios compostadores, ¿cierto? Vermicompostadores, que todos los parques urbanos puedan compostar, etc. Entonces, hay algunas metas de referencia y ahí es donde yo les digo que hay instrumentos para que ojalá disminuyamos la generación de residuos y apuntemos un poquito a la economía circular en envases y embalajes, ¿cierto? El producto prioritario asociado a la ley RED al año 2030, ojalá pueda contribuir estas metas a que exista un 60% de reciclaje y un 85% de la población de nuestro país tenga algún sistema de recolección casa a casa, y con esto podamos cumplir con algunas metas del 10% de eliminación al 2035, y ojalá la mitad del reciclaje también. Por otro lado, otro instrumento muy importante que tenemos es la hoja de ruta de residuos de construcción y demolición, que también es una hoja de ruta que se trabajó a nivel interministerial, con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con el Ministerio de Obras Públicas, ¿cierto? Y otras instituciones que también apoyaron la elaboración de esta hoja de ruta. Sabemos que a nivel mundial el 35% de los residuos, del total de residuos que se generan, son residuos de la construcción y demolición. En nuestro país estimamos un 34%, pero sabemos que hay muchas empresas que no declaran la cantidad de residuos que generan, por lo tanto, esto podría ser mayor, inclusive. Y qué productos se esperan de esta hoja de ruta es aumentar el nivel de información que contamos también. En nuestra región no existen muchos sitios de disposición para escombros, para residuos de construcción y demolición, lo que ha generado también muchos pasivos ambientales, muchos microbasurales, porque no existen sitios autorizados. Entonces la gente necesita disponer de estos residuos, y al no existir alternativa se generan estos microbasurales también. Entonces la idea es saber cuánto espacio disponible existe para estos sitios también, si se cobra, no se cobra, si existen sistemas de registro, si la gente conoce estos tipos de residuos, cuánto se valoriza, levantar información a nivel de empresa, ¿cierto? Y ver qué trabajo a futuro podemos desarrollar. Hoy en día ya existe una norma chilena que permite caracterizar también los residuos de construcción y demolición. Hay algunas iniciativas que se están levantando en términos de emprendimiento, de ocupar muchos de esos residuos de construcción para volver a fabricar nuevos productos, nuevos elementos también para el rubro de la construcción. Se está avanzando en esa materia. También a raíz del cambio climático hay un plan de acción contra la contaminación de los plásticos que firmó nuestro país, y se han desarrollado algunas campañas, ya sea comunicacionales como normativas. Así partió con algunas campañas que, si bien no tienen un impacto en términos de volumen, sí tienen un impacto en términos comunicacionales y van cambiando un poco la manera de pensar de las personas, con algunas campañas como el chao bombillas, el chao colillas también, que si bien son elementos pequeños, sí generan cierto impacto, sobre todo en la fauna de ecosistemas marinos, ¿cierto? Y también la ley de prohibición de bolsas plásticas, ¿cierto? Que también generó harta polémica en términos de comercio también, en el rubro del comercio, pero que también va dando algunas señales, así como también la ley de prohibición de plásticos de un solo uso, ¿ya? Que esa comenzó su vigencia en febrero de este año, y que apunta a, de manera gradual también tiene algunas metas. Se comenzó de inmediato con la prohibición de entrega de elementos que estaban fabricados con Plumavit, y también con algunos cubiertos desechables, y ya en unos años más también se va a prohibir
cualquier tipo de entrega de plásticos de un solo uso, ya sean las bandejas transparentes, ¿cierto? Los vasos, de cualquier tipo de plástico de un solo uso, tanto para instalaciones en donde se entregan alimentos para llevar, como para consumir dentro de los locales. Ya también los invito a que puedan revisar la ley de plásticos de un solo uso. Esos son los instrumentos con los que cuenta el Ministerio de Medio Ambiente, con los que podemos empezar a trabajar. Y también quiero comentarles algo del contexto regional que tenemos. Ya les mostré en una lámina anterior que generamos más de 1 millón de toneladas de residuos. De esos residuos, 300.000 aproximadamente corresponden a residuos domiciliarios y más de 600.000 residuos corresponden a residuos industriales, donde podemos ver cuáles son los rubros generadores de estos residuos industriales, en donde está la pesca y acuicultura como un gran rubro generador de residuos industriales. Tenemos también algunos datos sobre la valorización de los residuos, que en nuestra región no sobrepasa el 2% la valorización de los residuos inorgánicos, y de lo que se valoriza tenemos que en gran medida se valoriza el cartón, luego los metales, el papel, los plásticos y en último lugar el vidrio, ¿ya? Entonces aquí estamos al revés de cómo pretendemos estar, ¿cierto? Que es partiendo desde una prevención, sino que estamos eliminando más del 97% de los residuos que generamos. Este 2% se infla un poquito con los residuos industriales, y porque en la industria también se declara valorizar un gran porcentaje de residuos orgánicos. Si vemos en la lámina anterior, uno de los mayores rubros generadores de residuos son la pesca y acuicultura. Y dentro de la pesca y acuicultura, un gran porcentaje de residuos orgánicos se valoriza. Estamos hablando de las mortalidades o las vísceras, ¿cierto? Que se valoriza a través de la elaboración de harina de pescado u otros productos. Por lo tanto, esa alta valorización de orgánico que tiene esa industria nos infla un poquito los datos, pero sabemos que no llegamos ni al 1% de la valorización de los residuos inorgánicos, donde está el papel, plástico, metal, cartón, etc. ¿Ya? Y eso, ¿por qué es complejo? Porque la mayoría tenemos algunos centros, algún flujo provincial y regional del manejo de los residuos inorgánicos, ¿ya? Hay algunos centros operativos que están en Puerto Montt, en Osorno, algunos en Castro, y hay muchos puntos verdes un poco distribuidos a lo largo del territorio, pero es compleja ese manejo, porque esos puntos verdes tienen que recolectarse esos materiales, generalmente por privado, llevarlo a esos centros operativos que están en diferentes puntos de la región, y esos materiales llevarlos a diferentes destinos de nuestro país. Muchos de ellos están en la zona centro, que es Santiago. Tenemos pocas plantas de reciclaje propiamente tal en nuestra región, si bien existen al menos 30 instalaciones de acopio. Son instalaciones de acopio, donde a lo más se hace algún tipo de pretratamiento como compactar, empardar, pero hay pocos emprendimientos vinculados al reciclaje propiamente tal, y yo se los voy a mostrar en la siguiente lámina también, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿qué emprendedores de economía circular tenemos en nuestra región? Tenemos a Plásticos Puelche, que es procesadora Plásticos Puelche, que está en la ruta 5 camino a Pargua, en donde ellos manejan y reciclan residuos plásticos, pero que provienen de la industria, para fabricar nuevos productos. Yo les dejo el sitio web también de estos emprendimientos para que puedan revisarlo. Ellos fabrican madera plástica y también fabrican tuberías, fabrican boyas, pero se enfocan en procesar residuos que vienen de la industria. Lo mismo con Greenspot, que es una empresa que trabaja desde el año 2016 aproximadamente, 2017, con boyas y también con residuos industriales de la acuicultura, y ellos no fabrican un producto nuevo, pero sí fabrican materia prima reciclada, que venden a otras empresas. No se la venden a Plásticos Puelche, pero Austral Plastic, Huenco, por ejemplo, son algunos de sus clientes que compran esta materia prima reciclada y fabrican nuevos productos, ¿ya? Ellos han estado fabricando composteras también ahora, están trabajando también con Plumavit y están tratando de diversificarse para trabajar con otros productos. También tenemos otro emprendimiento que trabaja con Plumavit y fabrica bloques de hormigón para la construcción. Ellos están hace poco ya ingresando este producto a algunas ferreterías para que pueda comercializarse y poder ocuparse
en algunas instalaciones de construcción. Teníamos un emprendimiento que sí trabajaba con residuos domiciliarios, que era Recaba, que ahora está en un proceso de transición, porque no está recibiendo el apoyo que tenía de Carum, y ellos están, como digo, tratando de cambiarse el nombre o en una transición para volver a operar. Están cerrados de manera momentánea, pero igual lo dejo porque es un súper buen emprendimiento que partió con un proyecto Corfo, con apoyo de una organización internacional, que trabaja con residuos domiciliarios, con plásticos, por ejemplo, de los detergentes, de los champús, de los productos de limpieza, y ha fabricado diferentes tipos de productos para la comercialización. Eso también es de la región. Tenemos también Vivo en Paz, que ella, Pamela, trabaja con madera, con vidrio, es muy conocida a nivel regional también, ha obtenido varios premios, varios reconocimientos. Ella vende vasos fabricados a partir de botellas, y también los invito a que puedan revisar la página porque tiene productos bien bonitos. Pensar en consumir estos productos de regalo de repente es mucho mejor que consumir quizás en el retail. Hubo un emprendimiento que no funcionó, no prosperó, digamos, la comercialización o la inserción en el mercado, pero también lo dejo porque es importante ir también visualizando las ideas que van surgiendo, que se llamaba Wood Panel, ¿ya? Y ellos procesaban las botas que quedaban de las plantas de proceso, para elaborar un aislante térmico, ¿ya? Por otro lado tenemos Caranca también, que es un emprendimiento que fabrica estas botas de agua a partir de caucho de neumático, ¿ya? Que también es súper interesante poder revisarlo. Y tenemos Wood, que está acá en Puerto Montt, en el camino al ERCE, donde está ese barrio industrial. Ellos también fabrican madera plástica, ellos procesan plásticos de la industria y también plásticos a nivel domiciliario, y con esa madera plástica aquí yo dejo solamente 2 ejemplos, pero tienen muchos otros muebles, digamos, que pueden fabricar, juegos de niños, un montón de cosas, y también esa madera la han ocupado para fabricar algunos muelles, para fabricar terrazas, etc. Entonces, como ven, hay varios emprendimientos circulares que se van generando a partir de la valorización de los residuos. Yo los invito también a revisar, les dejo al final una página que se llama País Circular, donde hay una vitrina circular de emprendimientos de todo el país. Es súper interesante poder revisarlo, como dice aquí, arrendar y no vender. Quizás arrendar productos para niños que duran un tiempo y después ya no los necesitamos, para que puedan reutilizarse varias veces, o ya pensar en otras alternativas que apuntan a la prevención, ¿cierto? A la prevención de generación de residuos a través de la venta de productos a granel, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí dejamos algunas preguntas para la reflexión, ¿ya? ¿Podemos modificar nuestros hábitos de consumo para generar menos residuos? Si la respuesta es sí, si podemos modificar esos hábitos, ¿qué cosas podemos dejar de consumir? ¿Qué cambiaríamos por algo alternativo? Otra pregunta es, ¿cuáles consideras que son los principales problemas que existen para realizar reciclaje? Puede haber aquí una desinformación, un desconocimiento de los lugares, un desconocimiento de los materiales que reciben los puntos de reciclaje. ¿De qué manera podemos contribuir a separar de mejor manera en casa nuestros residuos, o en la oficina, o a nivel comunitario, ¿cierto? ¿Y qué emprendimientos se me ocurren en el marco de la economía circular? ¿Por qué no? ¿Con qué nos comprometemos hoy en día? Esa es como un poco la reflexión. Y también les dejo aquí mucha información en esta página Red Chile. Están todos los instrumentos que yo pude exponer. En País Circular, como les decía, hay una vitrina de emprendimientos circulares a nivel país que es súper interesante de poder revisar. También les dejo la página de la Fundación Ellen MacArthur, fundación a partir de la cual se generan o empiezan a conocerse un poquito más estos conceptos relacionados a la economía circular. Un manual de la Casa Verde desarrollado por el área de educación ambiental del Ministerio, donde hay varios tips, no solamente de reciclaje, sino también de optimización del uso del agua, de la energía, y algunas otras guías de compostaje domiciliario del programa Reciclo Orgánico, y otra guía de educación ambiental para que también puedan revisar. Hay mucho material, hay mucha información, así que la invitación es que se informen, que conozcan esto y que puedan también difundirlo en sus comunidades. Si me extendí un poquito más de la hora, Gabriel, disculpa, pero era... No hay problema, Bárbara. Estuvo súper bien, muchísimas gracias. Muy clara tu exposición, así que te agradecemos mucho. Creo que ha dejado muchas
muchas consultas también en los estudiantes y al mismo tiempo aclarado muchas dudas respecto de cómo se ha implementado esta ley REP aquí en la región. Tenemos algunas consultas aquí en el chat. Voy a proceder a leer. Karen preguntado en el chat. ¿Está Karen por ahí o no? ¿Sí? Pareciera que sí. Karen preguntó en el chat. Teniendo en cuenta que la ley REP se promulgó el año 2016 y que actualmente nos encontramos en el año 2022, ¿hay empresas que estén cumpliendo con esta ley o aún está en proceso? Sí, bueno, como yo mencionaba en la presentación, los decretos supremos que fijan las metas de recolección y valorización recién entran en vigencia a mediados del próximo año. Si bien esas metas y esa obligación todavía no entran en vigencia, por lo tanto las empresas no tienen la obligación de cumplir, de recolectar esos materiales y de valorizarlos, desde el año 2016, desde el año 2017 en adelante, todas las empresas que producen los 6 productos prioritarios que yo mencionaba han tenido la obligación de declarar en la página Ventanilla Única. Ventanilla Única es un portal en donde hay diferentes sistemas sectoriales donde las empresas deben ingresar información de diferente tipo. Hay un sistema sectorial que es el SINADER, el Sistema Nacional de Declaración de Residuos, donde todas las empresas que declaran sobre 12 toneladas de residuos deben declararlo, digamos. Y por otro lado está el sistema sectorial REP, en donde todas estas empresas han tenido la obligación de declarar cuántos residuos colocan en el mercado. Es decir, si una empresa importa neumáticos, Goodyear, por ejemplo, Goodyear importa neumáticos, desde el año 2017 hasta la fecha, año a año, la obligación que ha tenido esa empresa es informar en esa plataforma cuántos neumáticos ha dejado en el mercado, ¿ya? Si Coca-Cola si Coca-Cola no fabrica los envases, aquí no es el que fabrica la botella plástica, sino quien la usa, quien la coloca en el mercado, etiquetada, ¿ya? Bajo una marca propia. Si Coca-Cola dejó 10 millones de botellas en el mercado con diferentes tipos de productos, ¿cierto? Coca-Cola ha tenido que declarar desde el año 2017 hasta ahora cuántos envases ha dejado en el mercado, ¿ya? Esa ha sido la obligación, y así sucesivamente con los productores que dejan pilas, que dejan aparatos eléctricos y electrónicos, que dejan baterías, que dejan otro tipo de envases y embalajes como metal, cartón, vidrio. Todas esas empresas han tenido la obligación de declarar y de informar todos los productos que han dejado en el mercado, y gracias a esa información es que se han elaborado esas metas, y gracias a esa información también se sabe por ejemplo, cuántos envases del tipo plástico hay en el mercado, y si esa empresa Coca-Cola deja 10.000, el primer año va a tener que sobre esas 10.000 cumplir la meta de un 5 o de un 6%, dependiendo del tipo de material que está dejando en el mercado, ¿ya? Vi una pregunta que también se relaciona con la fiscalización. Hay 2 etapas de fiscalización. Una, que es para esta primera obligación, que es la obligación de informar, para toda la aplicación y cumplimiento de la ley REP, la entidad fiscalizadora es la Superintendencia de Medio Ambiente, ¿ya? El Ministerio de Medio Ambiente, la Seremi de Medio Ambiente, no tenemos un rol fiscalizador. El rol del Ministerio de Medio Ambiente es la elaboración de políticas públicas, de normativas, de planes, de programas, pero el Ministerio de Medio Ambiente no fiscaliza. Y el Ministerio de Medio Ambiente es una entidad diferente de la Superintendencia de Medio Ambiente. Son 2 instituciones públicas que, si bien están dentro de la institucionalidad ambiental, no somos la misma institución. Y en términos prácticos, quien fiscaliza es la Superintendencia de Medio Ambiente. Entonces, la primera fiscalización ha ocurrido durante estos años a quienes no han informado, no han cumplido con la obligación de informar lo que dejan en el mercado, y desde el año 2023 en adelante, cuando ya entren en vigencia estos decretos de recolección y valorización, la superintendencia también es quien debe fiscalizar a quien no cumpla con las metas de esta recolección y valorización, y sí, existen multas asociadas a ello también. También respondiendo a otra de las preguntas que estaban en el chat.
Gracias, Bárbara. Ahí hay una mano levantada. Cintia Urrutia, por favor. Hola Bárbara, soy Cintia Urrutia, yo soy académica del departamento igual. Bueno, te doy las gracias por la presentación, creo que estuvo súper completa. De hecho, hablaste de muchas temáticas que vamos viendo nosotros en nuestras asignaturas, así que muy bien. Y te comento que el próximo semestre doy gestión de residuos, así que podríamos tal vez conversar por ahí para Sí. hacer alguna actividad. Y bueno, y lo que te quería comentar más que nada es que, bueno, acá existen varios estudiantes que están súper interesados en temas de gestión de residuos. Y por ejemplo, yo tengo una alumna ahora, tesista, que está trabajando en ver opciones para los residuos electrónicos. No sé si acá en Puerto Montt existen tal vez empresas que estén orientadas a eso, o eso sería algo como un potencial para instalar acá, no sé si hay información sobre eso. Esa era como mi pregunta dentro del comentario. Sí, yo creo que hay un tremendo potencial para ese rubro. La empresa que está más cercana, que desarma porque no recicla, está en Valdivia. Por ahí tengo el nombre, ya lo olvidé en este momento, pero tengo el nombre por ahí de una empresa en Valdivia, que ellos sí hacían operativos de recolección, pero cuando hay un volumen grande. Y acá dentro de la región, en Puerto Montt, en el parque... eh, ¿cómo se llama este parque? Hay un parque en Puerto Montt, no es La Paloma, bueno, tengo por ahí el nombre también, que la Municipalidad de Puerto Montt tiene una tolva, Mirasol. En Mirasol, ahí hay una tolva que estaba manejando el municipio en convenio con una empresa en Santiago, y que ahí era el único punto en donde se recibían estos aparatos eléctricos y electrónicos de manera formal, porque también en Presidente Ibáñez, por ahí en Cardonal, hay varias empresas que reciben, dicen compro chatarra, compro fierro, pero eso es un mercado un poquito más informal. Y yo he conocido algunas iniciativas de otros países que son súper bonitas, que trabajan con personas con capacidades diferentes, digamos. Hay una organización internacional que trabaja desarmando aparatos eléctricos y electrónicos con personas con autismo, por ejemplo, con Asperger, que ellos son como muy enfocados, muy concentrados en tareas específicas, y ahí estás dando una solución a un problema social y a un problema ambiental también. Entonces yo creo que hay un tremendo potencial y no se está trabajando mucho a nivel regional. Hay algunos operativos de recolección de voluminosos, pero se envían a otras empresas que están fuera de la región. No tenemos una empresa, un buen emprendimiento aquí que se dedique a ese rubro, y yo creo que hay un tremendo potencial. Y como te digo, sería súper bonito también que fuese un poquito más inclusivo Sí. con distintos tipos de personas. Hay información que tengo por ahí que también te puedo compartir, y que para que conozcas esas iniciativas. Sí, creo que la Karina está conectada. Karina, ¿estás? Tal vez ella te podría hacer alguna pregunta un poco más en detalle sobre lo que ella está viendo en su tesis. ¿Karina? Uy, parece que no está, no la veo. Sí, Karina, ahí hablan si puedes prender tu micrófono, por favor. Porque ahí se podrían tal vez contactar y poder ver esa opción para que ella lo trabaje en su trabajo de tesis, por ejemplo. Sería súper lindo, sí. y yo puedo ponerle en contacto hay unas chicas acá que se llaman el Taller Verde Sur, que están en Puerto Vara, que ellas trabajan con residuos domiciliarios, pero que ellas también trabajan con una escuela diferencial, que es la escuela SPADEP. Y si bien no trabajan con residuos electrónicos, estas chicas trajeron a un experto internacional a un seminario prepandémico que fue presencial, y él expuso esa experiencia y era muy bonito el trabajo que se desarrollaba, y de hecho estaba tratando de masificarlo en otros países también. Así es que te puedo poner en contacto, Karina, o no sé si te dejo al tiro, no sé, hay se llaman Taller Verde Sur, lo voy a escribir ahí en el chat. Ya. Le puedo dejar el número de teléfono también de las chicas para que las contacten, en caso de que quiera conocer más de esta experiencia. Súper, muchas gracias. David. Sí, gracias. Creo que todo gracias, Bárbara, ¿cierto? Por tu exposición. Sé que tú te apasionas con estos temas, ¿no? Me acuerdo cuando hicimos la tesis en la cual tú participaste también allí con Boris y Harald. Mira, tengo una consulta que yo te escuchaba sobre los neumáticos. Ahí es un problema bien grande y
y complejo aquí en Puerto Montt, ¿no? Y tú lo mencionabas en el sentido de que está la empresa que los produce y la cantidad que llega acá, que todos son importados, ¿no? Y uno ve que actualmente hay una cantidad de muchos que están fuera de uso. Estoy colaborando con una estudiante, con una tesis, y ¿qué sucede, por ejemplo, una empresa que se dedique a tomar estos neumáticos, ¿cierto? A transformarlos, a convertirlos en una materia prima? ¿Cómo se relacionan con la ley REP o no tienen nada que ver o ellos pueden tener algún incentivo o vas a hacer la pregunta cómo se maneja en ese caso o cómo se ve una empresa o un emprendimiento más bien, ¿cierto? Que aporte a una mejora o solución de esta problemática. Sí, se relaciona, David, porque finalmente las empresas que colocan en el mercado neumáticos, que son estas importadoras, desde mediados del próximo año, van a tener que dar cumplimiento a metas de recolección y valorización. Y las empresas se están agrupando, de hecho, en un sistema de gestión colectivo. Hay una asociación gremial, Chile Neumático, que se llama, que ellos ya hace muchos años están agrupados y pensando en cómo van a abordar esta situación. Y esas empresas agrupadas tienen que aportar recursos a un sistema de gestión. Cada una, de acuerdo a lo que deja en el mercado y a lo que va a tener que recolectar, inyecta plata, digamos, a un sistema de gestión, que ese sistema de gestión es sin fines de lucro, pero que puede obtener ganancias para poder alimentar más el proceso, digamos. Entonces, ese sistema de gestión va a tener un gerente, y ese sistema de gestión va a tener que hacer licitaciones públicas para contratar empresas que recolecten y que valoricen. No significa que las empresas que importan van a tener ellas que crear empresas de reciclaje, eso no se puede, ¿ya? Sino que esas empresas que dejan neumáticos fuera de uso, digamos, van a tener que contratar empresas que sí valorizan. Entonces, claramente, como no hay tantas empresas de valorización de neumáticos, esas empresas van a tener, esas empresas o emprendimientos, tener cabida en la contratación que debe hacer este sistema de gestión para dar cumplimiento a estas metas. Entonces, es importante que estas empresas o emprendimientos puedan tomar contacto con esta asociación gremial, por ejemplo, que es Chile Neumático, para ver cómo ellos ya se están organizando y para que existan conversaciones, ¿cierto? Y muchos de estos emprendimientos puedan hacerse conocidos también. Ok. Muy importante, perdón, es que obviamente cualquiera de estos emprendimientos, ya sea neumático, de cualquier otro tipo de residuo, tiene que estar formalizado, tiene que cumplir con la normativa ambiental y sanitaria. De lo contrario, no puede ser parte de estos sistemas de gestión. Ok. O sea, bueno, como es un emprendimiento, pero como tal debe estar establecido con toda la normativa y lo que conlleva para que pueda también aportar a este sistema de gestión y pueda haberse involucrado directamente con ellos a la larga. También parte por un negocio para este emprendimiento, ¿cierto? Que lo que ellos realizan al transformar este neumático en, no sé, cierta cantidad de disminuir el tamaño y quedar como materia prima para otro proceso, lo puedan vender o lo puedan comercializar. Comercializar, claro. Ok, gracias. Pregunta, parece. Sí, Ricardo, por favor, prende tu micrófono. Buenos días. Igual en primer lugar, felicitarle por la buena iniciativa. Bueno, en mi experiencia tuve una vez cuando fue el año 2015, un profesor de ciencias naturales, cuando tuve la básica, fuimos relleno sanitario de La Laja, ¿ya? Y conocimos varias cantidades de residuos que llega cada de camión, por ejemplo, camión de Puerto Montt, Puerto Varas, Frutillar igual de repente, y también, pero ahora está un pequeño problemática con el relleno sanitario de La Laja, porque según está la fuente, el Yanquihue, es decir, hay mucha demanda por el asunto del mal olor, entre otros. Igual yo pensaba, y también de separarlo, por ejemplo, los residuos. Y aquí, como ayer fuimos a una actividad del gobierno regional por la región sustentable e inclusión. Sí. Gracias, Ricardo.
Sí, ahí, gracias Ricardo por su comentario, la verdad, totalmente de acuerdo y es parte de lo que yo les comentaba también, que uno de los mayores impactos de relleno sanitario o vertedero son los malos olores, que estos son generados por la descomposición de la materia orgánica. Entonces, hacia allá se apunta, digamos, y la política pública debe apuntar a establecer iniciativas que vayan en la dirección de separar la materia orgánica, pero en origen, porque en el relleno sanitario ya es tarde para poder separar, ¿cierto? Está todo mezclado, entonces es muy difícil, pero hacia allá apunta por lo menos la planificación que tiene la Asociación de Municipios de la provincia de Yanquihue, que ahora tiene una secretaria ejecutiva, que es Fernanda Tapia, con Felipe Araníbar, que son personas que manejan mucho la temática, están planificando justamente aplicar modelos de gestión en las comunas que dirijan los esfuerzos a separar la materia orgánica. Bárbara, yo quería hacer un comentario respecto a que yo creo que las políticas, y en particular las políticas de la ley REP, me parece que, que son un aporte importante, ¿cierto?, a mejorar cuáles son los impactos que estamos realizando como sociedad en nuestro entorno. Ataca los principales problemas o las mayores fuentes de contaminación que podemos procesar, digamos, de manera más o menos fácil, digamos, con un poco de gestión y de administración. Sin embargo, creo que adolece del hecho de que no responsabiliza a la sociedad por la generación de los residuos, sino que responsabiliza a las empresas y las demoniza. Y la verdad es que creo que mientras el mensaje siga siendo ese, eh, finalmente no vamos a lograr, creo yo, como sociedad, entender realmente que la contaminación la generamos nosotros, no la generan las empresas. Las empresas, cuando nosotros compramos un producto, cuando nosotros compramos una Coca-Cola, ¿cierto? Nosotros le estamos transfiriendo a la empresa, ¿cierto? El hecho de que necesitamos la Coca-Cola y necesitamos el envase o no. Pero como no está eso especificado, es como que responsabilizamos de que, es la empresa la que está contaminando y no el consumidor. Yo creo que sería muy bueno que existiese alguna manera en la cual el mensaje sea, mire, ¿sabe qué? Usted como consumidor finalmente es el responsable de la contaminación que se está generando y la empresa es simplemente un intermediario, ¿sí? No es el responsable final. Em, y creo que una manera que se pudiese hacer eso es, por ejemplo, que cuando tú compras un producto, por ejemplo, para estos mismos artículos que están considerados ahora, cuando tú compras, por ejemplo, un neumático, en la boleta, por ejemplo, es algo eh, que creo que se puede implementar, en la boleta estuviese el valor del neumático, ¿sí? Y el valor de reciclar ese neumático, de manera tal que el consumidor sienta, oye, yo soy responsable, ¿cierto?, de reciclar este producto y equiparar, ¿cierto?, netear la generación de este producto, no es la empresa. ¿Sí? En este momento eso probablemente ocurre, pero está escondido en el valor final. Yo creo que si se pudiese desglosar y cada uno como consumidor se pudiese dar cuenta cada vez que compra un producto, mire, de lo que usted está pagando, tanto porcentaje es lo que vale el producto y tanto es lo que cuesta eh, reciclarlo, reutilizarlo, procesarlo posteriormente, tal vez eso nos haría también cambiar un poco el switch respecto eh, de la utilización de recursos, de los distintos tipos de recursos, porque todos finalmente, al menos que uno compre una manzana, digamos, eh, todos de alguna manera generan alguna cantidad de residuos, ya sea en, cuando el producto se termina o en el proceso de generación
de ese producto. Esa es como una reflexión, que yo creo que el mensaje está siendo inadecuado al respecto. Y lo otro, la consulta a punto de eso es, ¿se ha pensado, Bárbara, aquí en la región no lo creo, pero tal vez a nivel país, generar centros de reciclaje que sean estatales? Yo, de lo que veo y de lo que sé de esta política, siempre se busca que sean los privados los que finalmente se responsabilicen o generen estos emprendimientos para reciclar, para reutilizar, ¿cierto? Para procesar los materiales. Pero si acaso los privados no pueden o no tienen los incentivos por ahora para hacer ese trabajo, ¿no sería bueno que el Estado, nosotros, ¿cierto? Montásemos esas empresas y mostráramos de que es económicamente sustentable y que es posible, y generar un mercado para que después pueda ingresar un privado, y en ese sentido tal vez disminuir esas barreras de entrada, generar ese mercado de manera tal que un segundo actor, un tercer actor, después pueda ingresar actor privado, como ocurre, por ejemplo, en otros mercados. En este momento tenemos, ¿cierto? En la salud, ¿cierto? Tenemos salud privada y tenemos salud pública. Podríamos tener también algunas empresas públicas que se encarguen de procesar algunos de estos residuos y mostrar cuáles son el negocio, cuál es el mecanismo, y crear un mercado para los productos, materias primas, idealmente, que se puedan generar de la reutilización de esos productos. No sé si se entendió o si fue demasiado enredado. Súper bien, Gabriel, y te agradezco las reflexiones y consultas. Ahí, pucha, hay varias cosas que mencionaste. Solo quería mostrar algo en relación a lo que tú decías. Hace poco nosotros compramos neumáticos, ¿cierto?, para el vehículo. Y justamente en León, que es aquí en Puerto Montt, yo me acordaba, ahora se lo estaba pidiendo a mi esposo, en la boleta dice ecotasa de reciclaje. ¿Ya? Aparece ya en algunos productores, por lo menos, algo ya está apareciendo en las boletas sobre lo que el costo asociado, que aquí está, es súper bajito, porque mi imagínate dice 9.90 por neumático, yo considero que es súper barato eso, por el reciclaje, y ahí te suma algo muy bajito en relación a lo que vale un neumático, ¿cierto? Eso es como solo algo de lo que quiero mencionar, que ya está apareciendo, sobre todo en los productores de neumáticos. Y también mencionar que la ley REP, en términos de normativas, ¿cierto? Se indica que los municipios, por ejemplo, tienen que apoyar esta implementación de la ley REP a través de campañas de difusión, comunicación, y también que cuando entran en vigencia los decretos supremos, los municipios deben elaborar ordenanzas que obliguen la separación en origen de los ciudadanos, ¿ya? No lo mostré en la lámina, pero dentro de los actores de la ley REP estamos los consumidores, y todos somos consumidores, es decir, todos somos actores dentro de la ley REP, y todos tenemos la obligación de separar y entregar esos residuos que se generan a estos sistemas de gestión, ¿ya? Hay ciertas campañas de difusión que indican que mis residuos, mi responsabilidad. No es solamente como dices tú, yo estoy súper de acuerdo contigo, las empresas existen porque existe un mercado comprador, un mercado consumidor, que somos todos nosotros. Si nosotros no consumimos bebidas, no tenemos ahí nada que alegar, pero existen bebidas porque hay un mercado que consume bebidas. Entonces, finalmente todos tenemos que hacernos responsables de eso, y hay varias estrategias que también tienen que ir dándose y que vayan dirigidas a responsabilizarnos, ¿cierto?, de nuestros hábitos de consumo. Finalmente nosotros generamos muchos impactos ambientales con nuestros hábitos de consumo, con nuestros hábitos de vida. Entonces, eso también es algo para reflexionar. Y en relación a lo último que mencionabas, que es que existan centros de reciclaje estatales, entre comillas, ahí estoy compartiendo una página que es un sitio web, Chiloé Reduce, ¿ya? A partir de toda esta alerta sanitaria en Chiloé,
el Ministerio de Medio Ambiente, en conjunto con el gobierno regional, la Subdere y las 10 municipalidades de la provincia, hemos establecido una gran estrategia, que es Chiloé Reduce. Y en esta estrategia hay varias iniciativas desarrollándose, fondos para el reciclaje, hay 17 proyectos de fondos para el reciclaje ejecutándose en las comunas, hay un proyecto que financia el Gran Ducado de Luxemburgo por más de 1.000 millones de pesos, que está fortaleciendo también la gestión ambiental local, los equipos municipales. Hay un acuerdo que se firmó, aquí yo les invito a revisar en documentación, hay caracterizaciones de las 10 comunas, y también hay una estrategia, que es una política pública, que elaboramos en conjunto con todos los actores, que fija alineamientos de cómo avanzar en el manejo del residuo. Y hay algo muy importante, que es un acuerdo de cooperación que se firmó entre los 10 alcaldes y las autoridades de gobierno, ¿ya? Y en ese acuerdo hay 12 puntos, y dentro de esos puntos hay, el primero es definir un modelo de gestión a nivel provincial, que es definido en conjunto con actores de la comunidad. Uno de los pilares del Chiloé Reduce también es un FNR, un programa de participación ciudadana, porque hay es un conflicto socioambiental muy potente en Chiloé, en el manejo de los residuos. Y hemos estado trabajando con actores claves casi un año ya, de las 10 comunas, para poder definir en conjunto con los actores un modelo de gestión, modelos de gobernanza, ¿cierto? Y los fondos para el reciclaje aportaron con maquinaria, compactadoras, enfardadoras, para los municipios, y para equipamiento para familias, para pilotos de recolección. Hay muchas cosas pasando ahí. Yo les podría hacer una charla de Chiloé Reduce para contarle todo lo que se está haciendo ahí, es muy interesante. Y bueno, dentro de este acuerdo también está este punto de definir un modelo de gestión, ¿ya? Y ese modelo de gestión apunta a que cada comuna debe tener un centro de acopio de residuos valorizables, porque hoy dentro de la región, la provincia que tiene más puntos verdes es Chiloé. Hay más de 250 puntos verdes. Imagínense que Kemchi, Quinchao, que tienen islas menores, tienen puntos verdes en las islas menores, cosa que era impensado. Pero ¿por qué se ha podido ir dando eso? Porque los municipios se fueron equipando con maquinaria, compactadora, enfardadora, para ellos mismos hacerse cargo de la recolección de los residuos de sus puntos verdes, porque se dieron cuenta que las empresas gestoras, que son pocas, no podían ir a recolectar una vez a la semana en los puntos verdes, era impensado porque era muy caro para esas empresas. Entonces, el modelo tiene que ir dirigido a que los municipios se hagan cargo de esos sistemas de gestión de reciclaje, que tengan bodegas grandes de acopio. Ancud tiene un galpón circular maravilloso. También los invito a que vean las redes sociales, el Instagram de Medio Ambiente Ancud, y ellos están gestionando casi todos los residuos de más de 600 familias que están recolectando casa a casa, tienen puntos verdes móviles. Está pasando mucho ahí, todavía el problema es gigante, porque hay cosas políticas también, pero también los municipios se han dado cuenta que tienen que gestionar ellos los residuos, acopiar grandes volúmenes en un galpón para que un gestor de residuos, una empresa, vaya cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, ¿cierto? Y ellos puedan hacerse cargo de esos modelos que den abasto, ¿cierto?, a la demanda ciudadana. Por otro lado, en Kemchi también ya están haciendo valorización. El proyecto Luxemburgo, que aquí hay varias iniciativas, uno de ellos también los invito a que revise, el proyecto Luxemburgo financió con máquinas extrusoras, por ejemplo. Y en Kemchi ya están experimentando, pero están fabricando posavasos, están haciendo unos pilares grandes como de madera plástica también, porque quieren los mismos residuos que genera su comunidad, fabricar productos, por ejemplo, para construir para espacios públicos o para las viviendas sociales. Entonces ya están repensando en esos modelos y ya se están dando cuenta también desde los municipios que la idea es que ojalá se valorice a nivel local. Estamos muy lejos de hacerlo 100%, pero ya se está partiendo con un movimiento súper interesante y bueno, si en algún momento quieren que les cuente qué está pasando en Chiloé, también les puedo hacer una charla porque es mucho lo que está pasando y mucho lo que se proyecta también. Todavía hay muchas urgencias que son los vertederos y la solución provincial está por lo menos 5 años de construirse, pero va para allá el camino y esperemos que esos modelos también han servido de ejemplo para otras provincias. Nosotros hemos transmitido toda esa información a la provincia de Yanquihue, a la provincia de Osorno también, que también está con un problema grave porque no tiene un sitio de disposición provincial que esté normado, digamos, y han habido muchos problemas legales. Siempre este tema de los residuos tiene muchas aristas, temas sociales, temas políticos. El tema técnico es la traba menor, digamos, porque eso ya está claro, pero la traba mayor, digamos, es el tema político y el tema social, porque económico hay recursos, pero hay decisiones que deben tomarse
y eso lo hacen nuestros actores políticos también. Gracias, Bárbara. Bárbara, para ir cerrando esta participación tuya, bueno, primero, dejé anotado inmediato ¿cómo se llama? Te autoconvocaste para otra reunión, ¿cierto? Donde nos vas a hacer una charla del Chile Reduce. No, Chile Reduce. ¿Sí? Así que desde ya tenemos que ponerle fecha nomás, así que muchísimas gracias por autoinmolarte. Siempre lo hago. Oye, hay una pregunta y con esto cerramos. Sebastián dice que está sin micrófono, así que la escribió en el chat. Dice, consulta, ¿qué documentos debe tener una empresa para ser gestor autorizado ante la ley REP? Por decirlo de alguna manera. Sí, ahí yo comentaba que hay una normativa ambiental y sanitaria, ¿ya? Dependiendo de la envergadura de ese gestor. En general los gestores son pequeños y lo que deben tener es una resolución sanitaria, ¿ya? Una resolución sanitaria que debe ser tramitada en la Seremi de Salud. No sé si, pues yo con más tiempo podría compartirte un formulario que deben llenar los gestores de residuos para informar ciertos datos, ¿cierto?, a la autoridad sanitaria. Las instalaciones deben cumplir con cierta normativa que indica el Código Sanitario también, y también hay norma que es de carácter de salud ocupacional, que también deben cumplirse ciertas condiciones para que los trabajadores que están ahí estén seguros y no haya riesgo para su salud también. Pero es nosotros como Ministerio de Medio Ambiente reiterar que no entregamos ningún tipo de permiso, no entregamos autorizaciones para nada, y tampoco fiscalizamos, y bueno, aquí la Seremi de Salud es quien otorga esos permisos, tanto para el acopio como para el transporte. Hay gestores que pueden realizar solamente acopio, y hay otros que también tienen camiones, y esos camiones también deben contar con una resolución sanitaria, que es tramitada ahí en la Seremi de Salud. Súper, muchísimas gracias, Bárbara. Bien, se nos está acabando el tiempo para la presentación del día de hoy. Así que, Bárbara, agradecemos enormemente tu participación el día de hoy, tu exposición. Creo que ha sido tremendamente importante para nuestros estudiantes conocer en qué es lo que está, y creo que también es importante reflexionar, ¿cierto? No solo saber qué es lo que está, sino que reflexionar lo que nosotros hacemos como ciudadanos, como consumidores, y lo que les va a tocar hacer a nuestros estudiantes como futuros ingenieros ambientales, ¿sí? Que hay hartas cosas que realizar. Bien, les voy a pedir antes de cerrar la actividad del día de hoy, si acaso todos pueden abrir su cámara 10 segundos para tomar una foto y poder subirla a las redes. Ahí tenemos a nuestra periodista honorífica, Cintia. Ella es la encargada de compartir estas actividades en el Instagram de la carrera. Bárbara, tú apagaste tu cámara. Estaba Karina Muñoz, Yasuri, Karen, Camila. Sería bueno, si acaso pueden prender. ¿Sí? Damos 5 segunditos más para que aquellos que todavía no encuentran dónde darle el botón para prender la cámara. ¿Sí? 4, 3, sin pestañear. 2, 1. Ahí va. Espero que yo no tengo fotos, así que estoy haciendo una impresión de pantalla. Vamos a ver cómo salió. Salió perfecto, salen todos muy felices. Bien, Bárbara, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Te liberamos. Vamos